En lo mucho que hay escrito sobre el espiritismo, y sobre todo en las obras fundamentales de Allan Kardec, hay lo suficiente para hallar la regla de conducta que los espiritistas debemos seguir. Pero por lo mucho que hay que leer, son pocos los que se toman la molestia de estudiarlo continuadamente, como recomienda Allan Kardec, tal vez por falta de tiempo o por otras circunstancias de las cuales la vida está llena. En esta tarde vamos a tratar cuestiones esenciales que podrán ser útiles para hallar la paz en la presente vida y alcanzar una buena posición en el espacio. La exposición está encaminada principalmente a la reflexión personal que debemos hacernos cada uno de nosotros como espiritistas. Toda mi gratitud hacia Miguel Vives, en cuya guía están inspiradas mis palabras. Muchísimas gracias. Y comenzamos reflexionando sobre lo que ha de ser el espiritista ante Dios. Cuando el hombre proceda del campo que proceda, sea religioso o incluso ateo, accede al espiritismo, se desarrolla en él un campo tan amplio de reflexiones que en principio no se da cuenta de toda su grandeza. A medida que va ensanchando sus estudios, se hace más grande la perspectiva de lo que antes desconocía, y en todo ve la grandeza de Dios. Tanto es así que quedamos maravillados ante tanta justicia, amor, belleza y poder. Entonces ve lo que significa su individualidad. Su individualidad en esta creación, comprende su vida inmortal, sabe que no se halla aquí por casualidad, que no es un ser venido a la tierra sin un plan, sino que su existencia está unida al concierto universal de la creación y nunca está abandonado, sino sujeto a una ley divina, una ley que alcanzará con sus esfuerzos, tarde o temprano. Sabe que puede retardar su progreso, más o menos, pero que al fin tendrá que verse atraído por el amor universal. Y es que el amor impregna cada partícula de la creación. Es el reflejo del Creador en todas sus criaturas. Somos seres creados en el amor. Así pues, el ser encarnado, al descubrir la esencia de su vida, su porvenir, la grandeza del objeto para el cual ha sido creado, siente admiración por la suprema sabiduría, por el autor omnipotente de tanta belleza, de tanta armonía y de tanto amor. No es casual que el propio codificador situase como la primera pregunta del libro de los espíritus precisamente esta: ¿qué es Dios? Y como bien saben, nos responden los espíritus superiores de manera concisa y magistral. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pero pongamos atención. La impresión recibida al principio de convertirse al espiritismo debe procurar todo espiritista no solamente guardarla, sino aumentarla, porque de esto depende una gran parte de su progreso. Y digo esto porque normalmente, pasadas las primeras impresiones, el espiritista podrá olvidarse del respeto y la adoración que debe a Dios, por acomodación, incurriendo en una falta de agradecimiento, y esta falta le va separando de influencias que le son muy necesarias para el curso de su vida planetaria. Dios y su ley inmutable pone todo lo creado a disposición de sus hijos, pero a nosotros nos toca alcanzarlo. Y estando sujeto todo a la ley de atracción, ¿no lo tendrá también el amor a Dios? El agradecimiento y su adoración. Atraemos lo que sentimos por sintonía vibratoria. Esto es una ley de la física, establecida por la ley universal. Supongamos que un hombre tiene pensamientos inclinados al mal, sobre el crimen, el vicio o la vanidad. ¿No atraerá sobre él influencias que le impulsarán a ser criminal, vicioso y orgulloso?
Pues si los deseos y pensamientos negativos atraen influencias malas, ¿dejará de existir la misma ley sobre los pensamientos buenos y deseos del bien? Sin duda que no, porque si no existirían dos leyes, una para el mal y otra para el bien. Si los pensamientos y buenos deseos hacia el bien atraen buenas influencias, ¿cuánto más no las atraerá el que ame mucho a Dios, le adore en espíritu y verdad y procure seguir sus mandamientos? Si el amor y la adoración a Dios reinaran en el corazón de todo espiritista, antes de decir y obrar, se pensaría si lo que dice o se hace está conforme con su ley, aquella escrita en nuestras conciencias, aquella que nos indica en todo momento lo que hacer o no hacer, aquella única para la verdadera felicidad del hombre. Dios está en todo, incluido en cada uno de nuestros semejantes. Por tanto, si amamos a Dios, tenemos que amarle también en cada uno de nuestros semejantes. En los momentos que vivimos de transición planetaria, de extrema delicadeza para todos y mucho más para los espíritas, por el conocimiento adquirido, el plano superior que rige las directrices para la humanidad está haciendo un balance y selección para toda la humanidad. No olvidemos esto. En el Evangelio según el Espiritismo tenemos la alerta de que Dios permite la convivencia entre el trigo y la cizaña. Registrado en Mateo capítulo 13, versículo 20 leemos: «Dejad crecer ambos juntos hasta la siega, y en ocasión de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla». Vamos rumbo a la regeneración anunciada por Jesús y sus mensajeros, y todo canta un himno de adoración al Padre por divinos planes. Aquí tenemos que poner especial atención los espíritas, pues se va a exigir mucho más de nosotros. Tenemos más responsabilidad por el conocimiento que poseemos. El Espíritu de verdad nos esclarece en el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo. Tocáis el tiempo del cumplimiento de las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Felices serán los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro móvil que la caridad. Los jornales de trabajo serán pagados al céntuplo de lo que hayan esperado. Felices los que habrán dicho a sus hermanos: hermanos, trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida, porque el Señor les dirá: venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, vosotros que habéis hecho callar vuestros celos y vuestras discordias para no dejar la obra en sufrimiento. ¿Qué os parece este texto? Extraordinario, ¿verdad? Debería tocar nuestras fibras más íntimas, pues si todos los espiritistas hubiéramos sido prácticos en el amor divino, no nos encontraríamos tan diseminados y faltos de unión como en estos tiempos nos encontramos. Si en lugar de hablar, cuyas palabras han promovido conflictos, hubiéramos callado y con un acto de indulgencia o de tolerancia hubiéramos dado un buen ejemplo, habríamos servido de enseñanza a nuestros hermanos y nos hubiéramos evitado responsabilidades. Podemos ver espiritistas que todo lo fían a su criterio y a su saber. Prescinden de tener, sin embargo, un vivo amor hacia Dios, prescinden de lo principal y caen en la corriente de muchos otros, de manera que en sus conversaciones, en su trato, en sus maneras, casi no se distinguen de los demás hombres. Creen en el espiritismo, pero éste no ha penetrado en sus corazones. Dice el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. Conoceremos los árboles por los frutos e identificaremos al obrero del cielo por los trabajos que realiza.
A veces la invigilancia hace que algunos espiritistas sintonicen con espíritus que les hacen concebir y propagar teorías extrañas, interpretaciones personales que difunden sin cuidado. Esto viene a perturbar la marcha del espiritismo, sembrando la duda en unos y la división en otros. Como nos dijo el venerable Becerra de Meneses en el mensaje Unificación, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, en 1975, leemos: es indispensable mantener el espiritismo tal cual fue entregado por los mensajeros divinos, tal cual fue entregado por los mensajeros divinos Allan Kardec, sin compromisos políticos, sin profesionalismo religioso, sin personalismos deprimentes, sin pruritos de conquista de los poderes terrestres transitorios. Amor de Jesús sobre todos, verdad de Kardec para todos. En obras póstumas, nuestro querido codificador nos dice: el espiritismo es una cuestión de fondo. Atarse a la forma sería puerilidad indigna de la grandeza del asunto. De ahí viene que los centros que se encuentran penetrados del verdadero espíritu del espiritismo se tiendan las manos unos a otros fraternalmente. Oración. He aquí un tema muy mencionado y abandonado por muchos espiritistas. Separo toda oración rutinaria. Hablo de la oración que acompaña el sentimiento, la firme voluntad, el amor y la adoración al Padre. Hablo de la oración que edifica, que consuela, la oración que se siente en lo más hondo del alma. Cuando el ser ora con fervor, el espíritu se eleva en busca de su símil en el espacio. Entonces se establece una corriente fluídica y la influencia que recibe le circunda de luz y le protege. Igualmente, adquiriendo el hábito de la meditación, podemos conectar con la divinidad que mora en nosotros. Todo espiritista, pues, debe ser muy agradecido a Dios y amarle con todo el corazón, pues en verdad se lo debemos todo. Reflexionemos ahora sobre lo que ha de ser el espiritista ante Jesús, ante nuestro Maestro querido, sabiendo los espiritistas que Jesús es el guía y modelo para la humanidad, según respondieron los espíritus de la codificación a Kardec. El espírita debe grabar en su interior la gran figura de Jesús, teniéndole respeto y gratitud. Para el espiritista, el Evangelio no debe ser letra muerta, no debe ser letra muerta, sino la ley moral viviente de todos los tiempos. De todos los tiempos y de todas las edades, porque la ley proclamada por el Gran Maestro en su parte moral no sufrirá modificación, y del cumplimiento de ella depende nuestro progreso moral, nuestra paz y nuestra felicidad en la tierra y también en el espacio. Las palabras de Jesús casi todo el mundo las conoce, pero las olvida muy a menudo. Se sabe que el Maestro dijo que debíamos amarnos como hermanos, y por poco instruido que el hombre sea, sabe que Jesús dijo también que debíamos amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, y que devolviéramos bien por mal. La humanidad sabe todas estas cosas, pero ¿las ha cumplido? Las ha cumplido. ¿Cuál ha sido el resultado de la falta de cumplimiento de estos mandatos? Las guerras, las disensiones, las infamias y tantos males que es muy difícil calcular. Se explica que los hombres hayan olvidado estos mandatos por la ignorancia del más allá y su mismo atraso. Pero ¿y nosotros, los espiritistas, hemos cumplido estos mandatos? Esta es una reflexión personal, en la que podríamos contestar que generalmente no, salvando algunas excepciones. Hermanos, consulte cada espiritista dentro de su vida privada
y ya verá cuántas veces ha dejado sin cumplimiento estas enseñanzas. Consulte cada espiritista con su conciencia y verá lo que ha pasado con su familia o con sus relaciones sociales, o bien dentro de los centros espíritas, y verá que si él hubiera sido cumplidor de estos mandatos, se hubieran evitado muchos males, muchas veces no por mala fe, sino por falta de estar alerta. No en vano, Dios nos envió el Espíritu más grande que ha venido a la tierra. No en vano, vino este elevadísimo Espíritu a ser ultrajado, martirizado y sacrificado, después de haber probado su gran misión con sus hechos y su doctrina. No en vano Allan Kardec y los espíritus de luz lo señalan como el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía. Comprendiendo Allan Kardec la importancia del Evangelio, aclaró algunas palabras y algunos conceptos para que estuvieran al alcance de todas las inteligencias, a través de espíritus elevados, dictando comunicaciones que por su orden moral llegan al alma. Si el Señor vino a la tierra, fue para servirnos de guía, y el que le siga no se perderá en el camino de la existencia terrenal. Oh Jesús, oh Maestro querido, queremos dedicarte ahora nuestro sentimiento en forma de canción, en loor a tu grandeza, a tu humildad y a tu amor. Oh Jesús, amor, maestro y guía, ayúdanos a ser mejores cada día. Oh Jesús, que rezas cada día por toda esta humanidad que no encuentra la paz. Somos almas vivas caminando hacia Dios, renaciendo en busca de la perfección. Y no quiero volver a ser aquel espíritu de ayer, y no quiero volverme a ver perdiendo una vez más la fe, sentir el latido de tu amor en mí y volver a ser el niño que perdí. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Los tiempos han llegado, es hora de elegir el camino adecuado. Oh Jesús, verdad, camino y vida, bendice a la humanidad con toda tu bondad, que tu luz derrumbe al orgullo y al rencor, y que
sentir el latido de tu amor en mí y volver a ser el niño que perdí. En oración te pido, oh Jesús, que seamos bendecidos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fuera de sus enseñanzas no hay salvación posible. Por eso todo espiritista ha de ser admirador del Maestro. Debe comprenderlo en sus palabras, en su moral, en su ley, en sus sacrificios, en su abnegación, en su prudencia y en su amor. Vamos a continuar nuestras reflexiones, reflexionando acerca de lo que debe ser el espiritista entre sus hermanos y en los centros espíritas. Pues todo espiritista debe hacer uso de toda la humildad posible ante sus hermanos, porque la humildad es siempre un ejemplo constante de buenas formas y nunca compromete, ni es causa de disturbios ni de rencillas. Pero esta humildad no debe ser nunca fingida. Debe ser una humildad leal y dispuesta a todo servicio, mientras éste sea justo y pueda redundar en el bien de algunos de nuestros hermanos. Siempre debe considerarse el espiritista inferior a sus hermanos y dispuesto a ser el servidor de todos, porque ya sabe que el primero debe ser el servidor de todos y por más que haga y haya hecho, nunca podrá pagar lo que debe aquel que es el autor de todo. Y por más que sepa, no se considera infalible, pues siempre podrá equivocarse. Por tanto, bajo este punto de vista, no hará nunca alardes de saber. Será prudente y sensato. Si alguna vez se ve importunado por alguno de sus hermanos, procurará contestar siempre con buenas formas, de buenas maneras, y si no es posible que de momento su hermano entienda la razón, callará, esperando una buena ocasión para que pueda convencerle y llevarle a la razón. Así hará uso de la caridad, porque todo espiritista debe ser caritativo con su hermano. Pero no siempre la caridad y la humildad dominan los centros y reuniones espiritistas. Los dirigentes son los que han de vivir más alerta. Si a todos los espiritistas incumbe el ser prácticos en la caridad, la misión de estos es sumamente delicada, porque según sea su manera de obrar, pueden llevar a algunos o a muchos al buen camino, o les pueden confundir. Los que comprenden mejor se convierten en guías de sus hermanos, no se pertenecen a sí mismos, son ejemplo y deben ser modelos en todo, sin dejarse dominar por el amor propio. Han de procurar, muy importante esto, que no se formen bandos, sino mantener siempre la mayor unidad posible. En los centros en donde reine el amor y la adoración a Dios, el respeto y amor a Jesús, no faltará la paz y la armonía entre todos. Vamos a continuar contemplando ahora lo que debe ser el espiritista ante la humanidad. Una humanidad que se desespera por lo mucho que sufre. El egoísmo todo lo devora. Vivimos tiempos de inmensos cambios. Las víctimas se suceden. Las religiones se han desviado del camino. El materialismo impera. Los espiritistas estamos encargados de arrojar luz
con los conocimientos que nos ofrece la doctrina, esclareciendo el por qué la humanidad sufre, por qué llora, por qué se desespera. Sacrifiquémonos, pues, queridos hermanos, para poder explicar la causa de sus sufrimientos, para que contemplen el dolor desde otra perspectiva, como una cosecha que sembramos en el pasado y a la vez un presente en el que tenemos que sembrar adecuadamente. Sobre todo, divulguemos con nuestros actos por encima de nuestras palabras. Llegamos aquí a otro punto muy importante, lo que debe ser el espiritista entre la familia. Creemos que el espiritista en todas las situaciones de la vida ha de cumplir como buen hijo, como buena pareja, como buen padre o madre, como buen hermano y también como buen ciudadano. Así, siendo práctico en la ley divina, será luz que iluminará a los que estén a su alrededor. Realmente, cuando hablamos del comportamiento de la sociedad, sabemos que es el reflejo, ¿verdad?, de cómo están los hogares. Desde aquí, invitamos al estudio y la práctica de las enseñanzas de Jesús dentro del hogar, pues esto es también responsabilidad del espírita ante su familia. Muchas veces son los hijos, ¿verdad?, los que nos enseñan. Cuando son pequeños conservan la pureza de corazón que nunca deberíamos de perder. Recuerdo a mi hijo pequeño, tendría unos 6 o 7 años, y una mañana llegué al cuarto, acababa de despertarse y entonces le vi que tenía como 6 o 7 picaduras por todo el cuerpo que le habían provocado un poco de reacción y tenía unos granitos pues muy grandes, ¿no? Y de repente miré hacia la pared y vi al culpable, vi al mosquito que le había picado. Entonces, bueno, pues dentro de mi inferioridad tomé una zapatilla de casa y fui a darle un golpe. Y de repente mi hijo desde la cama dijo: ¿qué vas a hacer, papá? Dije: hijo, pues es que he encontrado al mosquito que te ha picado tantas veces. Y me dijo: ¿pero te ha picado a ti o me ha picado a mí? Y le dije: no, te ha picado a ti. Dice: pues yo no quiero que le mates. ¿Por qué no abres la ventana y que se marche? Y claro, le dije: pues hijo, tienes razón, pero bueno, le veo tan lleno que no creo ni que se vaya a marchar. Dice: bueno, tú abre la ventana. Y entonces abrí la ventana y el mosquito, como por una fuerza magnética, cogió, salió, pasó así delante de mí, dio la impresión que hasta me saludaba y todo, y salió para afuera. Algo maravilloso. Poco después compramos un microscopio en casa y entonces pues tuve la oportunidad de lo que vemos inmensamente pequeño, pues poderlo percibir, y me di cuenta de la grandeza de Dios incluso en los pequeños insectos, la armonía y cómo están delineadas las alas, una perfección absoluta en todo. Y dije: Dios mío, qué grandeza la de Dios en todas sus criaturas, incluso en las más pequeñas, ¿verdad? Pues ya lo dijo Kardec, será por la educación, más que por la instrucción, que se transformará la humanidad. Y esto comienza realmente en la familia. Una puntualización que me gustaría hacer. Es preciso no confundir instrucción con educación. De hecho, puede haber instrucción sin estar acompañada de educación. La instrucción se dirige al aprendizaje de la ciencia, los conocimientos. La educación es el aprendizaje de la vida. La instrucción, por ejemplo, pues desarrolla el talento. La educación, sin embargo, forma el carácter. La misión de la educación es más elevada. No la educación moral aprendida en los libros, nos decía Kardec, sino la que consiste en el arte de formar la personalidad, aquella que crea los hábitos adquiridos. Y es en la familia donde podemos y debemos, en primer lugar, conquistar y ejercitar las virtudes fundamentales, como la paciencia o el amor, y al mismo tiempo, pues, el empeño, ¿no?, de construir y de contribuir al progreso del otro, del que tenemos al lado. Se trata, pues, de un escenario maravilloso, permanente y fecundo para la educación del espíritu. Los espíritas somos conscientes de los reencuentros y rescates que se producen del pasado, y la familia verdaderamente es una oportunidad maravillosa para alcanzar el perdón
y el amor de unos con los otros. Otra cuestión crucial y muy compleja: ¿cómo debe ser el espiritista consigo mismo? Esta es una cuestión complicada, ¿verdad? Todo espiritista ha de ser muy severo consigo mismo. Creo que nunca en su interior debe dispensarse una falta, nunca debe buscar atenuantes para justificar su conducta. Debe primero ser el más severo juez de sí mismo. Eso es importante. El más severo juez de sí mismo. No debe olvidar que si está en este mundo y tiene que sufrir y luchar, la causa está en su atraso y en sus imperfecciones. Y estas imperfecciones las tiene que ir dejando atrás. Ya sabemos que es muy difícil llegar a ser un hombre justo en todo. Pero el espiritista, aunque por su historia pasada se encuentre con destellos, ¿verdad?, de lo que fue ayer, debe luchar siempre para avanzar en el camino de la depuración, sin desalentarse. Fijaros, un texto muy interesante en el libro Entre dos mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. En el capítulo 11, titulado El fracaso de Laercio, podemos leer: ninguna jornada está libre de dificultades, de obstáculos, de tropiezos. La caída es natural, pero levantarse es un imperativo de la marcha, y ningún espíritu puede permitirse el lujo de desistir, sino que debe intentar, por todos los medios posibles, la realización de los compromisos liberadores. Nos dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo: se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. El conocimiento de uno mismo es la llave del progreso, la llave de nuestro progreso individual, conocernos a nosotros mismos. Asimismo, tengamos la calma en recordar que todos tenemos un espíritu guía que está encargado de guiarnos, que tendrá mucha satisfacción y lo hará con inmenso amor en cooperar en nuestra regeneración y nos ayudará mientras persistamos en los buenos propósitos, mientras estemos en sintonía con Él. A veces quiere ayudarnos, pero no puede, porque no estamos sintonizados con Él. Tras estas reflexiones tan profundas, finalizamos dando respuesta a la pregunta: ¿por qué ser espírita? Porque con el espiritismo se nos revela que todo es vida, que todo es progreso y que todo es infinito. Al conocerlo, nos admiramos delante de tanta grandeza y casi de manera natural se toma la decisión de ser espírita, estudiar y emplear todas las fuerzas en la propagación de una doctrina que transforma nuestra vida. Porque encontramos la razón de nuestros sufrimientos y de los dolores de la humanidad. La doctrina de la reencarnación y de la ley de causa y efecto que penetran en nuestra mente y en nuestro corazón, restituyéndonos la fe y la esperanza perdidas. Porque comprendemos que nada muere, solo el cuerpo, llegado su momento, se disgrega. Pero el alma, el espíritu, permanece, vive por encima de la materia y reencarna para seguir su aprendizaje, su camino evolutivo hacia la perfección, a la que todos los seres estamos predestinados. Muchísimas gracias por su atención y muchísimo amor para todos. Gracias.